Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta porque estamos aquí con el maestro Uriostegui. Recuerden que con él estamos viendo el tema del VIH y hoy vamos a ver cómo recibimos la noticia cuando llegamos a casa. ¿Cómo sería, maestro? Esto es algo muy fuerte, Sí, ¿verdad? sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, efectivamente, cuando la noticia llega a casa, ¿no? Eh, no siempre una noticia es agradable, no siempre una noticia la esperamos. A veces queremos que una noticia sea buena, ¿no? Pero cuando se trata con temas relacionados a la salud, ahí sí nos preocupa, ¿no? Y más cuando hablamos ya del tema sobre el VIH. Entonces, como es algo sistémico, no solamente le puede afectar directamente a la salud de, del paciente, sino que también a quien está a su alrededor. Porque ¿cómo le voy a decir a mi esposa? ¿No? Yo tuve pacientes hace tiempo que eran jornaleros, venían de Estados Unidos, ya venían infectados, y el tema es cómo le digo, ¿no? A mi Así es, creo esposa, que eso es una de las cosas más difíciles, decirle a la esposa, ya no tanto a los papás, ¿verdad? A la pareja. a los hijos, ¿no? Depende de la edad también, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque esta situación de que si alguien ya está infectado y le dice a su esposa, sabes que pues yo estoy infectado, o sea, ¿cómo te puedes infectar, no? Si solamente se habla de que es una pareja entre hombre y mujer, por decirlo así, una pareja heterosexual, independientemente de la orientación sexogenérica, esto tiene que ver con una tercera persona, ¿sí? Porque el VIH no llega solo, o sea, Así es. generalmente es una práctica de riesgo que se transmite por vía sexual, ¿no? Y entonces cuando la noticia llega a casa es donde ahí comienza y qué vamos a hacer. Porque en el imaginario que todos tenemos hay gente que lo asocia a la muerte, hay gente que lo asocia al estigma, a la discriminación, o hay personas de la familia que decir, ¿cómo le vamos a decir a la abuelita, no? O sea, no se vaya a enfermar, cómo lo vaya a tomar, en fin. Y es donde ahí empieza este entreteje de ideas y de pensamientos y de creencias en relación al tema. Ahora, la persona quien recibe la noticia, también al paciente directamente, determina mucho. Hace muchos años, la gente cuando le daban un diagnóstico, hay quienes sí decían esto, no, pues tienes VIH o tienes SIDA, te vas a morir. O sea, era un sinónimo. Entonces de ahí las personas se inmunodeprimían y desde entonces ya hay quienes, recuerdo, ya estaban como preparando sus cosas, ya despidiéndose de los amigos, de la familia, etcétera. Y entonces no era para que fuera de esa manera, por decirlo así. Sí, porque cuando escuchan VIH piensan en muerte inmediata, ¿no? O Ajá. muerte dolorosa, cuando ya no es así. Sí, de hecho, hace años si alguien se infectaba, se daba cuenta hasta 8 o 10 años después. Y mientras tanto no pasaba nada. Y más si eran jóvenes, la mayoría se infectaban entre los 15. Hay quienes al inicio de su vida sexual se infectaron. Generalmente en esa edad, ¿no? Entre los 15 hasta 29 años de edad, una edad productiva y reproductiva sobre todo. Y entonces en ese entonces muchos ya comenzaban a enfermar y que les daba mucha temperatura, las sudoraciones nocturnas, diarreas constantemente o bajaban mucho de peso, en fin, y hasta que llega el momento en que pues caían ya pues muy, muy mal y entonces ya tenían ese diagnóstico de VIH cuando ya lo tenían desde hace mucho tiempo. Entonces lamentablemente lo que nosotros veíamos, si se acuerdan ustedes, en la tele en relación al SIDA, porque ese era el tema del SIDA, veíamos pues niños de África muriéndose, mujeres, hombres en cama, ya casi a la última etapa de su vida, porque eso fue lo que trajimos aquí, de que esto te provoca la muerte. Mas no se decía que esta persona pudo haber tenido muchos años sin darse cuenta que era portador de VIH. Ahora, en ese entonces los medicamentos no estaban muy avanzados, la verdad. Sin embargo, muchos lograron tomar ese medicamento y poder tener una mejor calidad de vida. Ahora, actualmente,
los medicamentos de verdad son de lo mejor. O sea, hacíamos la comparación la vez pasada, no sé si recuerdas, que a veces si un paciente con VIH se corta el dedo y se tapa y se cura, ya una persona que si no está controlada con la diabetes, pues puede tener una complicación ahí, ¿no? Así Y es. ahí pareciera que pues, el VIH es nada a comparación de, sin embargo, se cataloga actualmente como una enfermedad crónica degenerativa, como puede ser el VIH o la misma diabetes. Por ¿no? la diabetes. Ujú. Además estaba viendo que ya tienen una probabilidad de 40 años más, o sea, no es como antes, definitivamente no es como antes. Sin embargo, retomando lo que decía usted, maestro, de cómo lo toma la pareja, Ujú. o sea, eso es muy, muy complicado porque Sí. yo también vi un caso donde la persona se quería suicidar porque se sentía traicionada y porque además pensaba que ya estaba infectada, aún sin hacerse los exámenes. Ujú. Ajá. Y luego, como decía, toda esta estela de ideas y que hay atrás de, entonces, ok, ya lo tengo y ahora, ¿cómo lo abordo socialmente? ¿No? ¿Cómo lo abordo en mi trabajo? ¿Cómo lo abordo con mi familia? ¿Sí? Entonces, a veces la red de apoyo principal, pues obviamente es la familia, ¿no? Que es la que, pues, de alguna manera nos acobija y nos acompaña, ¿sí? Eso Y es ya, fundamental, ¿verdad? y ya esta cuestión laboral, pues bueno, ya, o sea, no he escuchado a una chica que entra al trabajo y diga, soy hipertensa, ¿no? Este, tengo quistes ováricos, o sea, nadie habla si tiene algún padecimiento, ¿no? Así es, o sea, no vas a llegar y vas a decir, tengo diabetes o tengo VIH, Ajá. a menos que sea algo extra urgente, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces nadie anda portando esa bandera, ¿no? Entonces, obviamente tu red de apoyo inicial pues es tu familia, ¿no? Y las personas que pues uno más estima y quiere, y puede ser a lo mejor hasta algún compañero de trabajo, posiblemente en tu familia, puede ser tu misma pareja. A veces que el VIH, yo lo vi con muchas parejas, el VIH muchas veces unió más a las personas porque le da una revaloración a la vida tremenda, ¿no? Hay quienes las conflictúan. Sí, pero ¿quién te mandó y para qué? Y empieza el reproche, ¿no? O te une el VIH, por decirlo así, ¿sí? La otra te conflictúa demasiado y la otra es, pues, muchas personas se han separado en relación a. Entonces, pues bueno, ahí es una situación ahí también Maestro, que pero se ¿cómo? considera, pues también hay que ver qué hay atrás de todo esto, también independientemente de la infección. Ajá, pero ¿cómo podría, por decirlo, dice usted que se conflictúan efectivamente? Pero creo que la conflictuación que viene es por ignorancia. ¿Cómo podrían, ya hablando de este tema que es tan importante para las parejas, cómo podrían de alguna manera ellos resolver esto de manera benéfica para ambos? Yo creo Ajá. que primeramente cuando la noticia llega a casa, lo primero, obviamente, es el autocuidado inmediato, ¿sí? Porque se trata de la salud, ¿no? Y la salud es un valor y aparte es un derecho. Entonces, luego entonces, si yo sé que tuve una práctica de riesgo y que ahora ya estoy en un diagnóstico, yo inmediato a mi pareja le digo, ¿sí? Si me infecté en otro lado donde sea, o sea, es por ética, por decirlo así, y por humanidad, decirle, ¿sabes qué? Salí positivo, y hay quienes no se infectaron por una relación Por sexual. responsabilidad. O sea, fue a lo mejor alguien igual por la sangre, como no sé si les conté lo de un herrero, y entonces él constantemente tenía heridas en su mano, en sus dedos, por los accidentes que podía tener. Él tuvo una pareja que ella tenía VIH, nunca tuvieron relaciones sexuales, pero sí había tocamiento, estimulación, y entonces ahí los líquidos vaginales es donde ahí se infectó, ¿sí? Entonces, y nunca tuvo relación sexual. Ajá. Entonces, es que atrás de todo esto está, o sea, hay otras cosas, ¿no? Entonces, primero hay que salvaguardar la integridad física de quien está a nuestro alrededor, ¿sí? En este caso pues, debe ser nuestra pareja. Y entonces, obviamente, ahí es armar esta red de apoyo también con los hijos. Hay quienes dicen, si yo le digo a mi hijo, el de 20, 30 años, a lo mejor le da depresión, a lo mejor le da tristeza, llora, qué sé yo. Hay O me quien rechaza. o me rechazan, se va a ir de la casa, me va a cuestionar.
Y hay quienes no han tenido una red de apoyo tan padre, o sea, muy, ahora sí que más integral, porque como decía, te construye, o sea, te une a lazos familiares, la otra que dije te conflictúa mucho y la otra, pues a veces viene esta separación. Y entonces, pues obviamente el VIH sí se asocia, pues también a lo que decía el estigma, la discriminación, pero como es un tema que tiene que ver con lo sexual, entonces está esta rencilla, ¿no? Entre las parejas, ¿no? Que alguien fue infiel, que a alguien le faltó. Lo doloroso es la infidelidad, sí. ¿Verdad? Lo impactante, el hecho de que alguien viva una infidelidad sí genera crisis. Según estudios que han hecho aquí en México, casi el 80 al 90% de las parejas que viven una infidelidad no se separan, no se divorcian. O sea, sí se conflictúan. Y después hablan, pueden negociar y bueno, y se calmó y borrón y cuenta nueva, ¿sí? Pero aquí es el VIH, porque ya no solamente es lo emocional, ahora es lo físico, ¿sí? Y esto es donde ahí hay que atender, porque hace años los medicamentos no solamente se tenía CISSSTE o Seguro Social, y el tratamiento era cerca... O la posibilidad económica, ¿no? Sí, eran 18,000 pesos al mes, nada más. Ahora, pues digo, no es que sea mejor, ¿verdad? Sin embargo, pues los derechos en la salud ya están aún han sido más establecidos, por decirlo así, gracias a muchas organizaciones y grupos de lucha social donde han intervenido para que los tratamientos sean universales, y ya lo es, ya hay clínicas especializadas. Donde todo es gratuito. Gratuito. Dentista, medicamento, ¿verdad? Laboratorios. Psicólogo, laboratorios, así es. ¿Cómo se llama? ¿Capacit? El Capacit es un centro ambulatorio para personas que tienen VIH. Es ambulatorio, ¿por qué? Porque entran, los revisan, los checan y ya después se van, ¿sí? No es ahí para que los internen o algo así, no es así. Entonces, en todo el país existen Capacit, son unidades especializadas en atención no solamente el VIH, sino las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Como papiloma, herpes, sífilis, gonorrea. O sea, generalmente los virus pues no tienen cura, lo que es los virus VIH, lo que es el virus del papiloma, el herpes, las bacterias pues son la sífilis, la gonorrea, y hay unos ectoparásitos como la clamidia y entre otras cosas, ¿no? Entonces, esos tienen control, el de VIH igual, nada más que tiene esa connotación de este estigma, de como monstruo, por decirlo así, que ahora los tratamientos de verdad son mágicos y la esperanza de vida es mucho más, decías tú, 40 años. Entonces, la gente ya, o sea, obviamente otra parte es la educación, tienes que informarte. Así es. La psicoeducación, yo que ya lo tengo, ahora tengo que informarme cómo me cuido, cómo me protejo, en fin, o sea, tienes que educarte en ese sentido, porque si no te educas tú, pudieras ser vulnerable a otras personas. Expuesto o exponer, ¿verdad? Así es. En el caso de lo de los dientes, o sea, no te infectas, vamos, o sea, nadie comparte su cepillo de dientes, obviamente, ¿no? Entonces, los líquidos, ahí sí hay que tener cuidado con la sangre, nada más, pues por la saliva, por un beso, un abrazo, el sudor, las lágrimas, que el mosquito se te pique y me pica a mí, no pasa nada de eso. Así es. Las formas de transmisiones por vía sexual, ¿sí? Transfusión sanguínea y perinatal, que ya es raro en México. Por la leche materna, ¿no? Y o por la leche materna de una mujer infectada. Hablamos que ahora ya hay consultas de las mujeres embarazadas, o sea, las están monitoreando todo el tiempo, sobre todo por aquello de las muertes maternas. Y obviamente les hacen estudios, y si llegara a haber una detección, inmediatamente le dan tratamiento a esa persona para que puedan hacer su bebé. Obviamente la leche materna pues ya no se le da sin algún suplemento alimenticio, y generalmente se hace una cesárea para evitar que la sangre entre en los ojos del bebé o el producto en la boca, en los ojos y demás. Qué interesante, eso sí no lo sabía. Entonces, maestro, para concluir, ¿cómo quiere que concluyamos? Bueno, ¿Qué le sugiere? Una vez que la noticia llega a casa, es la red de apoyo, 1. 2, la psicoeducación. Tengo que educarme cómo me voy a prevenir. El preservativo va a ser siempre. Y también la estimulación, si una persona no está infectada y la otra sí está infectada. De hecho, hay condones dedales. Imagínense, vamos a suponer que tenemos un guante de látex aquí. Agarramos
lo de un dedo, por decirlo, lo cortamos, es un ejemplo, ¿no? Lo ponemos y lo enrollamos y este es así como un condón dedal. Existen los condones dedales, existen los condones para sexo oral, ¿sí? Por el riesgo de tener una herida, digamos, si el varón tiene VIH y su pareja no, quien sea hombre o mujer, si no tiene heridas en la boca no hay problema, pero si tiene heridas ahí hay vulnerabilidad y riesgo, y entonces existen preservativos para sexo oral. Otro, en el caso de la vulva, me parece que el término antes era clean pack, es un cuadrito así transparente y se pone en el área de la vulva, no de la vagina está dentro de la vulva, ¿sí? Afuera. Están los labios mayores, labios menores, el clítoris, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, y hay quienes igual si tienen algún otro tipo de práctica, pero debemos, en ese clean pack, supongamos que es como el plástico que le ponen a las carnes, así, como un playo. Ajá, así, y entonces es volver a tener alternativas preventivas, ¿sí? El sexo seguro y el sexo protegido. Es decir, la sexualidad sigue. Hay quienes se deprimen demasiado porque como tiene que ver con lo sexual, muchos se deprimen, ya con el tiempo se educan y salen avantes, porque es un duelo también que se vive, ¿no? Entonces, es natural. El sexo seguro, besos, abrazos, tocamiento, estimulación y ya. El sexo protegido, ahí mismo lo dice. Obviamente hay de utilizar un preservativo. En el caso, dice, no, pues hay condones femeninos. Pues yo uso el femenino y tú el masculino no. Se debe utilizar solamente uno. Porque me parece que el de las mujeres es poliuretano y entonces el plástico con plástico se puede calentar o friccionar. Entonces es más seguro uno, ya sea el de la mujer, ya sea el del hombre. Y el condón femenino, no sé si lo han visto, cuando lo insertan, queda cubierta toda la vulva de la mujer y ahí se puede estimular, se puede dar sexo oral, etcétera, etcétera, aún porque está protegido hacia afuera. Es como el clip pack, pero ya ahora sí con el condón femenino. Entonces es la red de apoyo, psicoeducación, la protección, el autocuidado en este caso del sexo seguro y el sexo protegido, y la otra obviamente es el monitorearnos, ¿no? Constantemente. Todos los pacientes con VIH a cada cierto tiempo les hacen su prueba de sangre, ¿no? Para ver cómo van con sus defensas. Y a la pareja también, ¿no? Ajá, sí es. Y obviamente, aunque haya salido negativa, ¿verdad? Se vuelve a hacer la prueba. Ese es un protocolo preventivo y si hay, pues se atiende y si no, se protege. O sea, ese es el objetivo, ¿no? Y aquí obviamente, pues muchas veces dicen, cuando la enfermedad entra por la puerta, el amor sale por la ventana, aunque hay otra frase, ¿verdad? Pero hay veces que sí, de pronto no sabemos manejar esta información, esta situación, y si es algo que de alguna manera sí nos compete a todos. Sobre todo, antes que ocurra esto, hay que educar, hay que hablar, hay que prevenir. O sea, es más barato prevenir que atender, y si ya hay algo que atender, pues adelante, ¿no? Como dice usted, hay que aprender todo sobre el tema y estar constantemente en atención médica y la red de apoyo, ¿verdad? Que es muy importante. Sobre todo, la noticia llega a casa, primeramente se va a terapia la persona directamente. Porque después, ¿cómo le voy a decir a mi esposa? El ejemplo que te dije del jornalero, ¿no? Después viene la terapia de pareja, después viene la terapia familiar, ¿sí? Y obviamente toda la cuestión preventiva para pues la familia, ¿no? También. Y que no solamente esto es de gays, de drogadictos, no, es una infección que obviamente se da a través de estos medios que ya le dije de transmisión, pero son por conductas de riesgo, son prácticas de riesgo, no tiene que ver algún tipo de población específica, porque eso es mentira, ese es un estigma que ha marcado mucho. De acuerdo, maestro, muchísimas gracias. Es un tema muy abundante y quisiéramos seguir platicando, pero el tiempo se nos va. Le agradezco muchísimo, maestro. Muchas gracias por la invitación. Y si tienen algún comentario, háganlo, que de todos modos vamos a seguir aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego, bye.